Buenas tardes, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a ver del libro La Matemática Escolar, el capítulo número 4 y me parece uno de los más importantes, el trabajo con la multiplicación y la división de Horacio Itzkovich. Esta va a ser la parte 1 porque este capítulo realmente no tiene desperdicio, entonces es mucho el contenido que sacar. Bien, vamos a ver primero un resumen de este capítulo que vamos a ver. En primer lugar, el análisis de los problemas que dan sentido a las operaciones de multiplicación y de división. Análisis de los problemas que dan sentido a las operaciones de multiplicación y división. Por otro lado, recursos de cálculo asociado. Bien, y finalmente, relaciones entre división y multiplicación. Ahí está, para hacerlo más resumido. Bien, el primer apartado dice lo siguiente: la enseñanza y el aprendizaje de la multiplicación en el primer ciclo, ¿sí? La enseñanza y el aprendizaje, de la multiplicación en el primer ciclo. Tengan en cuenta que lo que voy realizando es un resumen y voy anotando cada apartado por si ustedes quieren acompañar con la lectura. Dice, el objetivo no es el conocimiento de la tabla de multiplicar ni estructuras multiplicativas, sino que los alumnos resuelvan problemas multiplicativos como, ¿sí? Y ahí nos va a dar ejemplos. Entonces, el objetivo no es el conocimiento de las tablas de multiplicar, ni de las estructuras multiplicativas, sino que los alumnos resuelvan problemas multiplicativos. Bueno, alumnos resuelvan problemas multiplicativos. ¿Cómo va a decir? Entonces ahí me van a dar un segundo que voy a borrar para analizar el tipo de problemas que podemos proponer en primer ciclo para la noción de la multiplicación. ¿Sí? Vamos a comenzar con esa operación. Recuerden que en el canal están todos los capítulos anteriores a este en varias partes y también tienen teoría de didáctica de la matemática, lo que es Guy-Brousseau, Bernay, Dowdy, etc. Bien, dice, tipos de problemas multiplicativos. Multiplicativos. Vamos a dar un poco de color. El primer ejemplo que da dice lo siguiente: si en un paquete hay 4 figuritas, ¿cuántas habrá en 3 paquetes? ¿Sí?
Entonces, dice, a simple vista es un problema de proporcionalidad directa, es decir, de regla de 3 simple. Sin embargo, el objetivo no es que reconozcan esta posibilidad, sino que implementen diferentes estrategias de resolución como. Entonces nos va a dar ejemplos. Vamos a poner el tipo de problema para que lo podamos analizar. Dice, si en un paquete hay 4 figuritas, ¿cuántas habrá en 3 paquetes? A ver, ¿por qué dice que a simple vista es un problema de regla de 3 simple? Porque el que ya posee los conocimientos va a decir, en un paquete hay 4 figuritas, en 3 paquetes hay X figuritas. Por lo tanto, 3 por 4 sobre 1 es igual a 12 figuritas. Esto es regla de 3 simple, ¿sí? Esto el niño no lo va a realizar. ¿Por qué no lo va a realizar en un primer ciclo? Porque no posee este conocimiento, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuáles son las opciones que va a tener el niño para poder realizar esto? Bien, lo que le permita sus conocimientos previos. Por ejemplo, graficar. Grafica los paquetes de figuritas. Y va a decir 3 paquetes de figuritas con 4 cada uno, cuenta y va a decir 12 figuritas. Esta es una opción. La segunda opción, y que es también una de las que nos interesa, es la suma repetitiva. Esto va a dar lugar a la multiplicación. ¿Por qué? Porque yo digo 1, 2, 3. 3 veces 4 es igual a 12. Y esto es muy importante trabajarlo en el concepto de la multiplicación. ¿Sí? Bien. Vamos a ver el próximo tipo de problema que propone el autor, que es de organizaciones rectangulares. Y dice lo siguiente, en un tablero rectangular se pueden contar 4 filas de cuadraditos y en cada una de ellas 3 cuadraditos. ¿Cuántas de estas hay en el tablero? Este problema se trata, como les decía recién, de organizaciones rectangulares, donde los elementos que intervienen están organizados en filas y columnas, ¿sí? Entonces, propone un tablero, que recuerden que el niño va a leer el problema. Entonces, el ejemplo dice, en un tablero rectangular se puede contar 4 filas de cuadraditos. Y en cada una de ellas 3 cuadraditos. ¿Cuántos de estos hay en el tablero? Bien, esto apunta directamente al que el niño grafique. Entonces él va a decir, tengo 4 filas, ¿sí? Y dice filas y en cada una 3 cuadraditos. ¿Bien? Entonces tengo 3 y acá tengo 4. ¿Qué es lo que se va a trabajar acá? La construcción de que el niño diga 4 veces 3 o 3 veces 4. ¿Sí? No importa cómo lo haga, el resultado siempre va a ser igual a 12. ¿Qué es lo que pretende el docente? Que cuente. ¿Por qué? Porque con el conteo él va a comprobar que esta relación existe y es correcta. Por lo tanto, va a construir una generalización.
¿Qué generalización? Que no importa qué números intervengan, en este caso 3 y 2, va a tener 6 cuadraditos. Otro ejemplo, si tiene, no sé, 2 y acá tiene 4, la relación siempre va a ser la misma. En este caso, el problema trata de cuadraditos, pero para darle más sentido podemos trabajar baldosas, ladrillos, etc. ¿Sí? Bien, vamos al último ejemplo que da, si me dan un segundo. Sobre problemas multiplicativos en primer ciclo, ¿sí? Como les decía, recuerden que en el canal tienen bastante material y también pueden optar por clases personalizadas online contactándonos por nuestras redes sociales, Instagram o TikTok, o por el mail aprendemosdetodo123@gmail. Dice el próximo problema. Si una nena tiene 3 pantalones diferentes y 4 remeras, también diferentes, ¿de cuántas maneras distintas se puede vestir? Miren cómo cambia totalmente. Sigue siendo un problema de operación multiplicativa. Sin embargo, cambia totalmente. Dice, si una nena tiene 3 pantalones distintos y 4 remeras también diferentes, ¿cuántas maneras distintas se puede vestir? Bien. En este tipo de problemas, que se denominan problemas de conteo o combinatoria, lo que pretendemos es que grafique, ¿sí? Y las posibilidades son las siguientes. Primero, organizarlo por dibujos, ¿sí? Entonces, hacer las remeras. Dijimos 3 remeras. No, 4 remeras. Mira, cuadro puse. 4. 3 pantalones y 4 remeras. Bueno, entonces, ahí tenemos las 3 remeras y ahora vamos por los pantalones. Bien, cuando el niño grafica, va a hacer lo siguiente. Va a decir 1, 2, 3, 4 opciones. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 opciones. 1, 2, 3, 4 opciones. O sea que él va a ir anotando y luego va a sumar. Primera opción. Segunda opción sería nombrar a los objetos. Por ejemplo, las remeras A, B y C. Y los pantalones 1, 2, 3 y 4. El procedimiento va a ser el mismo. Va a combinar elementos para lograr la conclusión de que va a tener 12 posibilidades de vestirse, ¿sí? Bien, ahora vamos a borrar para continuar con otro apartado, que son los problemas multiplicativos y recursos de cálculo que debemos propiciar que el alumno utilice, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo importante? Lo importante es trabajar los problemas con sentido, ¿sí? Diversidad de situaciones, problemas, ya sea por combinación, por organizaciones rectangulares, en base a la regla de 3 simple, etc. Y dice el apartado: problemas multiplicativos y recursos de cálculo. Bien, dice, los primeros recursos de cálculo se apoyan en ¿cuáles van a ser los primeros recursos que los alumnos van a utilizar? ¿Sí? En primer lugar,
dibujos, esquemas, conteos, sumas reiteradas. Entonces dijimos dibujos, esquemas como el que les mostré recién en combinación, conteo, cuentan todos los cuadraditos, por ejemplo, en la organización rectangular, y las sumas reiteradas, que fue el primer problema de regla de 3. Bien, en base a esto, que son los recursos que utiliza el niño, debemos reflexionar sobre los problemas de multiplicación. Reflexionar sobre los problemas de multiplicación. ¿A qué nos referimos con esto? Dice, la necesidad de combinar todos los elementos de una colección con todos los elementos de la otra. ¿Cómo? No olvidar ninguno. Y ahí estamos propiciando el tema de nombrar los objetos para poder ordenar los procesos de cálculo, ¿sí? La necesidad de combinar todos los elementos de una colección con los elementos de la otra. Y acá estamos hablando de problemas de combinación, ¿sí? Otra posibilidad es la posibilidad de hacer. ¿A qué nos referimos con hacer? Hacer dibujos, y eso tiene que incentivarlo la docente. Listas, cuadros de doble entrada. ¿A qué me refiero con cuadros de doble entrada? Ahí lo explico. Flechitas. Por ejemplo, una actividad que siempre se hace en el primer ciclo, que debe tener sentido, es la siguiente. Si una bicicleta tiene 2 ruedas, bueno, los dibujos no son lo mismo. Decía, si una bicicleta tiene 2 ruedas, ¿cuántas ruedas tienen 2 bicicletas? ¿Cuántas ruedas tienen 3 bicicletas? ¿Cuántas ruedas tienen 4 bicicletas? Así hacerlo con triciclos, con autos, etc. ¿Por qué? Porque el niño lo que va a hacer es saltar. Va a saltar de 2 en 2. ¿Qué está haciendo en realidad? Está haciendo la tabla del 2. ¿Por qué? Porque va a decir 2, 4, 6, 8, 10, etc. ¿Sí? Estamos haciendo un repertorio de cálculo sin la necesidad que sean memorísticos sin sentido, sino que van a tener un sentido de construcción. Bien, continuemos. La utilidad de ir anotando datos numéricos para no olvidarse y poder seguir trabajando o resolviendo ese problema. Y luego de resolver el problema, que esto es muy importante, es el comprobar si está correcta la resolución o las estrategias que utilizaron los alumnos. Esto es importantísimo en lo que le llamamos el proceso de formulación y validación de los aprendizajes, ¿sí? Parte de la teoría de Brousseau y que Horacio Scovich utiliza mucho en todo lo que es el desarrollo del libro, ¿sí? Lo importante de justificar lo que realizó el alumno y de que valide si lo que realizó es correcto o no. Bien, vamos al próximo apartado, que es lo siguiente. Dice, el cálculo, las tablas de multiplicar y los algoritmos. El cálculo, las tablas de multiplicar y los algoritmos.
Dice, durante mucho tiempo las tablas se enseñaron de forma secuenciada y como cálculos memorizados. Es decir, la docente venía y decía, bueno, mañana tomo la tabla del 2. 2 por 0, 0. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3 y así. ¿Sí? Hoy entendemos que esto no debe ser así. ¿Sí? Entonces, nuevo aprendizaje de las tablas. ¿Para qué? Para que tengan, y acá vamos a usar color, sentido. Y ustedes me dirán, bueno, pero se necesitan en forma memorística. Sí, seguro, no se discute. Y el alumno las va a aprender en forma memorística, pero las va a aprender con sentido, trabajando con ellas. Por ejemplo, demostrarle al alumno, que el alumno lo pueda comprobar, que 9 por 6 es igual a 54, pero 9, si desarmo este 6, puedo decir que 9 por 2 por 3 también es igual a 54. Y ustedes me van a decir, bueno, pero ¿qué sentido tiene? El sentido que es más fácil que el alumno diga 9, 2 veces 9 es 18, 3 veces 18 es 54. Y va a tener sentido porque lo que está haciendo es sumando, que es mucho más fácil que entender un algoritmo vacío. Otra de las formas, decimos que si 10 por 7 es igual a 70, ¿cuánto será 9 por 7? Pues fácil, a este 70 le voy a restar 9. ¿Por qué? Porque 10 veces 7 es 70. Y 9 veces 7, un 7 menos, es 63. ¿Sí? Este procedimiento es un procedimiento que los chicos no lo ven obvio. Debemos trabajarlo, que ellos lo puedan comprobar. Otro. Si decimos que 8 por 5 es 40, ¿cuánto es 8 por 6? Hacemos lo mismo, pero en suma. ¿Más qué? Más 8. Entonces vamos a decir, es 48. Otro tipo. Si 6 es el doble de 3, asimismo en la tabla, decimos que 3 por 2 es 6 y 6 por 2 es 12. Y lo que estamos trabajando son los dobles. Si decimos que 3 por 2 es 6, el doble de 6, o sea, 6 por 2 es 12. ¿Sí? Esta relación ustedes me dirán, bueno, sí, pero en este caso es como muy fácil. No en todos los casos. Por ejemplo, a ver si me sale un ejemplo rápido. 18 y 18, 36. 18, 6 por 3 es 18, ¿sí? Bien. El doble, que sería 6, sería 36. 6 por 6, 36. ¿Ven que acá sí se aplica y se ve la dificultad? Bien. El planteo de tablas de proporcionalidad, que era el cuadro de doble entrada que les enseñé recién, ¿sí? Vamos a hacerlo con un autito ahora. Un autito tiene 4 rueditas, ¿sí? Bien. ¿Cuántas rueditas tiene 2 autitos, 3 autitos, 4 autitos? Lo que estoy trabajando, ¿qué es? Otra vez el salto. 4, 8, 12. ¿Me explico? Y esto puede ser aplicado en diferentes ámbitos. Otro tema es el trabajo con la tabla pitagórica. Siempre el trabajo con la tabla pitagórica ayuda mucho. En el canal tienen un video completo que explica cómo se trabaja la tabla pitagórica para que tenga sentido y sirva, ¿sí? Bien. Otro ejemplo, que lo vamos a poner acá arriba para no borrar todo, es el siguiente. Presten atención acá. Dice, sumar tablas. Si yo digo que 2 por 4 es igual a 8, ¿sí? Y 3 por 4 es igual a 12,
lo que estoy haciendo es sumando un 4 al 8. ¿Sí? Pero además de eso, observen esto, ¿sí? Observen esto. Voy a sumar. Y voy a decir, lo vamos a hacer en otro color, para que lo vean bien. Voy a decir 2 más 3, 5 por 4, porque estoy en esta tabla, va a ser igual a ¿qué? A 20, a 8 más 12. Esto el niño también lo puede trabajar, ¿sí? Entonces, decimos lo siguiente. El algoritmo de la multiplicación. Ahora vamos a ver directamente el algoritmo de la multiplicación. Estas son todas las estrategias que podemos tener para trabajar las tablas en forma de que el alumno pueda hacer cálculos que queden memorizados, pero que tengan sentido. ¿A qué nos referimos con el algoritmo de la multiplicación? Todo lo que hablamos recién es cálculo mental, ¿sí? Esto es el algoritmo propiamente dicho que el docente enseña. 75 por 25 es igual a, primer paso, se empieza por la unidad del número de abajo, 5 por 5, 25. El 12 sube arriba, 5 veces, 7 es 35 y 2, 37. Se deja un espacio, no sé por qué, dicen los alumnos, no entiendo por qué dejamos espacio. Si les preguntan, los alumnos contestan eso, no sé por qué. 2 veces 5, 10. ¿Dónde pongo el 1? Te preguntan los chicos, lo pongo acá arriba. ¿Qué hago con el 1 después? Te dicen, entonces la docente tiene que acá poner una suma. 2 veces 7, 14 y 1, 15. ¿Y ahora qué hago? Te dicen los chicos, sumar 5, 7, 8, 1. Esto es el algoritmo, ¿sí? ¿Se trabaja con sentido? Y debemos trabajarlo con sentido. ¿Cómo? Fundamentando lo que estamos haciendo. A ver, ¿qué estoy haciendo cuando trabajo la multiplicación? Estoy multiplicando primero por 5 y después por 20. Entonces, si estoy multiplicando por 20, no estoy dejando un lugar porque sí. Estoy dejando un 0, ¿sí? Esto que vemos acá es un 0, no un espacio. Entonces, por favor, les suplico que no digan deja un espacio, no, coloca un 0. ¿Por qué coloco un 0? Porque 0 por 75 es 0, punto, sigo trabajando, ¿sí? Bien, apelar a los conocimientos previos de los alumnos. Construir el sentido del algoritmo en su apropiación. Por ejemplo, en esta cuenta no se puede hacer, pero cuando a los chicos le decimos 150 por 4, tenemos que enseñarle a saber leer el número. 150, ¿cuánto es 15 más 15? 30 más un 0, 300. Y si eso lo hago 2 veces, porque es un 4, ¿sí? Voy a hacer 300 más y me va a quedar 600. No hace falta más nada que eso. Esto es cálculo mental, el saber leer el número y encontrarle sentido a lo que estamos haciendo. Bien, por ahora vamos a terminar. Sigo en la parte número 2 con el próximo apartado. Si te sirvió el video, regálame un me gusta, suscríbete, no te olvides de compartir y si necesitas cualquier otro tema, déjalo en los comentarios y lo vas a tener en el canal. Muchas gracias.